Buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches, gracias en primer lugar por el espacio, por este espacio tan importante de reflexión. En estas épocas, eh, hablo por mi país, Costa Rica, se escucha bien, supongo, ¿verdad? Sí. En estas épocas un poco de oscuridad y de sinsentido, casi apocalípticas para algunos, tanto para la comunidad latina, afrodescendiente, para los pobres y para los trabajadores en Estados Unidos, así como para América Latina en general y el mundo, donde se normaliza un genocidio en Gaza, donde todos los días tenemos acceso tanto a desinformación como a información crítica. Es importante saber discernir, y para poder y saber discernir necesitamos construir herramientas, ¿verdad? Yo no las tengo, ni mucho menos, ni soy quien, pero sí creo que entre todos y todos podemos construir esas herramientas de discernimiento social, político, etcétera, ¿verdad? Y repensar la política, porque la política no solo es lo que me pasa cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años en los procesos electorales, sino día con día en las diferentes relaciones de poder y lo que pasa a nivel geopolítico, es decir, a nivel internacional. ¿Por qué? Porque repercute inmediatamente, siempre repercutido, pero en un mundo globalizado. Globalización es una palabra vieja, eh, pero vigente. Y si antes repercutía en las relaciones asimétricas entre países periféricos y países ricos centrales, ¿verdad? Mucho más en una sociedad globalizada. Dicho lo anterior, aclaro, mi nombre es Gidu Rojas, tengo una maestría en estudios latinoamericanos, compañeros y compañeras. Eh, venía de una reunión eh, lejos de San José, la capital de Costa Rica. Estoy en Jalapeños de Atenas. Un saludo para esta comunidad que nos acogió. Y a continuación, la compañera Xiomara me había solicitado hoy un poco rápidamente, debo aclararlo, no pude hacer algo tal vez más formal, con filminas, etcétera, con algún PowerPoint, pero me solicitó con mucho gusto que cubriese un espacio para reflexionar acerca como de la coyuntura internacional, en particular las posibles negociaciones de paz en Ucrania o entre Ucrania y Rusia, y la mediación norteamericana y la reciente reunión en Arabia Saudita, ¿verdad? Eh, eh, dicho eso, pues paso rápidamente a analizar brevemente y rápidamente, en términos muy pragmáticos, eh, qué nos debe interesar a los pueblos latinoamericanos y a los pueblos del mundo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, compañeras y compañeros, la paz es una bandera revolucionaria. La paz es una bandera revolucionaria. Eh, y eso no solo una bandera revolucionaria, sino humanista. Eh, la paz no significa ni ser sumisos, ni ser cobardes, ni ser tolerantes con las injusticias. Pero cuando hay un conflicto militar de tal envergadura, con una potencia que además es nuclear, como es Rusia, la Federación Rusa, se hace inevitable finalmente llamar a la paz, porque las consecuencias inmediatas en términos militares pueden escalar hacia formas de violencia que puede implicar, desgraciadamente, el uso en algún momento de armas de destrucción masiva. Eh, no estoy exagerando, compañeras y compañeros. Miren, en el argot militar, si las armas existen, tiene que haber un personal militar especializado que sepa usarlas y que tenga la voluntad, bajo una orden racional o irracional, nos puede parecer irracional, etcétera, para utilizarlas.
Eh, no sé si se acuerdan, pero hace algunos meses hubo una serie de detonaciones y de batallas importantes cerca de plantas de procesamiento nuclear y termonuclear, tanto del lado ruso como cercanos a la frontera en Ucrania. Solo ese elemento es, en términos racionales, suficiente para levantar la necesidad estratégica fundamental para todos los pueblos del mundo de buscar una paz lo antes posible. Ahora bien, no entro a analizar, no me tengo que hacerlo, ¿verdad? Este, eh, tengo que analizar rápidamente los antecedentes de la guerra, etcétera. Pero en mi opinión, esto es una guerra que, igual que en el caso de Gaza, no comenzó el 7 de octubre. Eh, Ciertamente hay una operación especial rusa, que yo voy a utilizar el término invasión, una invasión rusa a Ucrania, pero esa invasión tiene un contexto, ¿verdad? Eh, Recordemos un poco el origen de tanto de la Federación Rusa actual como de Ucrania, como de Bielorrusia, como de Kazajstán, etcétera. Recordemos la Comunidad de Estados Independientes que nace a partir del 91, después del desmembramiento de la Unión Soviética. Independientemente de la nostalgia o de los sentimientos que nos causa la Unión Soviética, lo cierto es que esos pueblos pues decidieron separarse, etcétera. No sé si decidieron, fueron impulsados por una vorágine de acontecimientos internos y externos, y terminaron separados. Pueblos hermanos, yo, pues por mi generación no alcancé a conocer la Unión Soviética, pero tengo grandes amigos, grandes compañeros y compañeras que estudiaron en la Unión Soviética y particularmente en Ucrania. Miren, el uso del ruso en Kiev, actual capital de Ucrania, era de uso común. No había este tipo de problemas, algo de problemas étnicos entre rusos y ucranianos. Algunos dirían, bueno, es que se silenciaban, eran reprimidos. No, o sea, se reprimían seguramente algunas otras cosas. No era una sociedad perfecta, por Dios. Pero eso no significa que fundamentalmente los ucranianos y los rusos disputaran históricamente, eh, a partir desde una nación que oprime a otra. Eso vino a partir de la ruptura de la Unión Soviética. De hecho, y esto es un dato histórico, nos guste o no, las actuales fronteras de la Ucrania, defendida por muchos, eh, bueno, por muchos sectores conservadores, las fronteras que yo entiendo, las hablo, yo vengo de un país pequeño y latinoamericano, por supuesto, me incomoda evidentemente un país grande frente a un país pequeño en términos militares, pero atención, sí, las fronteras de Ucrania, de la actual Ucrania, vienen de la República Socialista Soviética de Ucrania. La, Ucrania etimológicamente, en el antepasado del ruso y del ucraniano, no significa nada más que fronterizo, ¿verdad? Son las poblaciones fronterizas a, evidentemente, el imperio del zar, ¿verdad? Este, el imperio del zar tenía, obviamente, una política expansionista al interno de Eurasia, pero particularmente, además, era víctima de era un subimperialismo, porque era víctima de una serie de relaciones asimétricas con grandes potencias más modernas de la Europa occidental, y con una tensión permanente frente al imperio austrohúngaro y frente al imperio prusiano, que luego se llamó imperio alemán, con el Kaiser durante la Primera Guerra Mundial. Alemania significa hasta el 71 prácticamente, después de la guerra franco-prusiana, 1871. Entonces, hay países que tenemos la independencia incluso anterior a Italia y Alemania. Eso es curioso porque eso implica una búsqueda de un nacionalismo agresivo, y eso es muy importante. Eso es muy importante porque la consolidación del Estado Nacional en algunos de esos países llevó a la opresión a pueblos más pequeños, a pueblos intermedios,
por ejemplo, el caso de Polonia entre la Gran Alemania y el Imperio del Zar, el caso de Finlandia, el caso de los países bálticos, etcétera. Con la Revolución Socialista de octubre, no la de abril, la de octubre, ¿verdad? No la de Kerensky, primera, sino la de octubre para nosotros, noviembre para nosotros, octubre para el calendario ortodoxo, creo. 26 de octubre, 7 de noviembre, hay 13 días de diferencia. La Unión Soviética dota de Estado a una serie de pueblos que no lo tenían en Siberia, ni en la Tartaria, y además se consolidan las repúblicas socialistas soviéticas. Bueno, Ucrania, que era una frontera limítrofe de vocación rural, con una tierra negra hasta la fecha riquísima, más allá del accidente nuclear de Chernobyl, ¿verdad? Pero la producción agrícola de Ucrania es extraordinaria, el granero del mundo. Tenía falta de población obrera, y la población obrera estaba fundamentalmente cruzando hacia el este, en el Donbass. La población obrera que llega ahí a la metalurgia y a la minería fundamentalmente es de habla, cultura rusa, que es muy parecida a la ucraniana, pero fundamentalmente hablan ruso, ¿verdad? En la construcción, perdón, sí, solo para terminar con esta idea. Un minuto, Amados. Tiene un minuto aún. Sí, perdón si me extendí. Perdón. Yo sacrifico mis 5 minutos de Palestina para entregárselos al compañero herido, porque viene lo más importante de la exposición de él. Perdón si me extendí más. Disculpen, compañeros, es un poco... No, es muy largo. Gracias, perdón, compañera o compañero. Mire, rápidamente para concluir, lo que quiero decir es que las fronteras de Ucrania actual fueron fruto de una realidad política totalmente diferente a la actual del 2025 y del 24 y desde que comenzó el conflicto en el Donbass, ¿verdad? Y incluso del 91, que se independiza. Esto, yo no estoy justificando la violación al derecho internacional, que quede muy claro. Sin embargo, entendamos que no podemos pedirle a Rusia, que es una potencia nuclear, que contribuya a su propia autodestrucción. Es decir, Estados Unidos con Biden que es Blinken, no importa, pero con Trump o quien sea, hubiese aguantado una base del Pacto de Varsovia en la frontera con México. Hubiese aguantado, como pasó en la crisis de los misiles en Cuba, un peligro termonuclear potencial en Cuba. Hubiese aguantado en Canadá, es una hipótesis, una amenaza socialdemócrata o liberal frente al Trump. Por supuesto que no. Es decir, con esto no trato de justificar nada, sino sencillamente trato de explicarme el conflicto. Y si no entendemos eso, tenemos que entender que con Trump, nos guste o no, con Elon Musk, que además le pone el internet gratis a Zelensky, con Zelensky, que es un tipo de extrema derecha, disque libertarian, liberticida, es decir, de extrema derecha Zelensky, amigo de Netanyahu, amigo de Milei, ahora están peleados, y bueno, pues están peleados porque son una mafia, pero tiene un comportamiento mafioso, frente a la geopolítica, y tienen una contradicción interna, y hay que aprovechar esa contradicción interna, como se hizo en la paz o en el tratado de Ribbentrop-Molotov entre la URSS y la Alemania nazi, para precisamente ganar la paz. La paz para el pueblo ucraniano, la paz para el pueblo ruso, y para que dejen de morir jóvenes en una guerra que no tiene sentido. Perdón, y ya con esto termino, no tiene sentido, compañeros, porque no hay forma matemáticamente posible de que Ucrania le pueda ganar una guerra asimétrica, y no es una guerra asimétrica, no es Gaza, Israel, que Israel come jamón todos los días, pero eso es una expresión popular costarricense. Es decir, que arrasa a la población civil, es un genocidio. Han muerto más niños en Gaza, aprovecho para decir eso, que en años de guerra entre Ucrania y Rusia. Un niño que muera es suficiente
pero han muerto más niños, para que vean el carácter perverso de la guerra en Gaza. Pero aún así, con todos los civiles muertos y los excesos que ha habido de las dos partes, es clarísimo que no hay posibilidad de que Ucrania gane. Tiene que negociar ya una paz. Es algo racional, pero no lo digo yo, lo dicen cualquier analista, incluso exmiembros de la CIA, exmiembros del ejército de Estados Unidos, lo dicen públicamente, ¿verdad? No son ni prorrusos, ni les paga Putin, dejemos esa narrativa conspiranoica. O sea, por favor, esto es una cuestión de sentido común. Hay que negociar la paz, igual que se hizo con el tratado Ribbentrop-Molotov, pobre Polonia en ese momento. En este caso no hay una Polonia, hay un Donbass, y el Donbass es histórica y culturalmente ruso, nos guste o no nos guste. Las fronteras se van a modificar. Crimea hasta 1960 y algo, con Khrushchev, que era ucraniano, líder de la Unión Soviética, pasó por razones administrativas a Ucrania. Entonces, Crimea como razón. Y agrego más, Odessa es de cultura rusa, de cultura específicamente judío-rusa, y odian ese nacionalismo que reivindica Stepan Bandera, que es un criminal de guerra de la SS, al cual ahora le hacen homenajes como si fuera un demócrata y un paladín de la libertad, ¿verdad? O sea, por favor, es decir, las cosas, basta de desinformación, de fanatismo, y yo hago un llamado urgente a pues apoyar cualquier esfuerzo de paz, porque eso beneficia a todos los pueblos, empezando por el pueblo ucraniano y por el pueblo ruso, ¿verdad? Perdón, gracias.